Bien, buenos días. Dentro del proyecto de construir una genealogía de la cuestión populista, Heidegger, como uno de sus episodios fundamentales, ocupa una posición ambigua que lo identifica por lo menos con dos nociones contradictorias de pueblo. Para poder presentar estos dos conceptos necesitamos previamente aceptar la necesidad de una lectura histórica de la obra heideggeriana. En dicho horizonte se inscriben precisamente los diversos trabajos en que Pierre Bourdieu ha estudiado la filosofía del autor de ese tiempo. Realizar una lectura histórica significa establecer el contexto social y cultural que se oculta tras el lenguaje eufemistizado de Heidegger y la dependencia insoslayable de sus textos con respecto a las leyes específicas del funcionamiento interno del campo filosófico. Desde esta perspectiva, habría que abandonar la aparente oposición entre una lectura política y una lectura filosófica del pensamiento heideggeriano. La lectura histórica que se propone Bourdieu sería al mismo tiempo filosófica y política, puesto que asumiría el carácter sublimado de la producción intelectual de Heidegger. Tendríamos que observar cómo el discurso del filósofo alemán adquiere su especificidad en función de una censura que el campo de la producción filosófica impone a la explicitación de las ideas políticas que explican la adhesión al nazismo. Dicha circunstancia propia de un pensamiento visco, que parece mirar en una dirección cuando en realidad lo hace en otra, genera la extraña ambigüedad que atraviesa la escritura heideggeriana. Karl Lovitz ha dado buena prueba de esto en su análisis del discurso rectoral, donde Heidegger conseguiría situar las categorías existenciales y ontológicas en el momento histórico de un modo tal que las intenciones filosóficas parecen finalmente articularse con la situación política y el servicio de las armas con el servicio del saber. Según Lovitz, cuando el discurso concluye, el auditor no sabe si debe abrir los presocráticos de Diels o enrolarse en las filas de la SA. Esta ambivalencia retórica pondría de manifiesto las determinaciones que afectan al proyecto heideggeriano y que muchos de sus intérpretes han intentado invisibilizar o desconocer. Heidegger estaría situado en un determinado momento de la historia política de Alemania, en razón del cual compartiría en líneas generales la visión acerca del presente de autores como Spengler o Junger. Sin embargo, también se encontraría ubicado dentro de un momento de la historia interna de la filosofía que lo impulsaría a medirse con filósofos como Cassirer o Husserl. Ambos espacios, sociales y mentales, en realidad no son incompatibles porque se explican mutuamente. Una de las tesis importantes de Bourdieu consiste en señalar que la crisis de Alemania después de 1918 y particularmente de la universidad alemana no dejó nunca de expresarse en Heidegger. Toda una generación de intelectuales, entre los que se encontraría el filósofo de la Selva Negra, asistieron con una sensibilidad dramática a los acontecimientos con que la época se presentaba ante sus ojos. Sucesos que marcaron su visión del mundo como una era de las masas o como un imperar frenético de la racionalización técnica. Según Bourdieu, en este contexto, sectores importantes de la burguesía alemana cultivada desplegaron el tópico de la enfermedad de la civilización y un mensaje de exaltación del terruño como alternativa a la decadencia cultural. Spengler, por ejemplo, describió el escenario de una insoportable náusea frente a las máquinas como consecuencia de la alienación social, una opresión abrumadora que solamente podría ser resuelta a través de una huida de la gran metrópoli. Este discurso sobre el ocaso espiritual de Occidente nació y prosperó en principio en los márgenes de la universidad, en círculos artísticos, literarios, pero finalmente también terminó reproduciéndose en el interior mismo de la institución universitaria. La crisis específica de la filosofía académica alemana de los años 20 cumplió aquí un papel determinante. La irrupción de un proletariado universitario condenado a enseñar fuera de la universidad, la degradación del estatus social y económico del profesor universitario o la pérdida de prestigio de la filosofía pura ante el avance de las ciencias sociales dibujaron el panorama de una inteligencia que se sentía destrozada ante las demandas estatales de una educación más práctica y popular. El aristocratismo intelectual amenazado reaccionó entonces transformando esta crisis propia de su campo
en un síntoma de la gran crisis global que afectaría a la totalidad de la civilización. La crítica cultural del materialismo o del individualismo adquirieron, por tanto, un evidente registro conservador que encontró uno de sus adversarios principales en el programa izquierdista de modificación de las estructuras elitistas de las universidades alemanas. Del mismo modo que se describía la lógica productiva de la fábrica como elaboración de lo similar, de aquello que solamente puede ser distinguido por el número, también se denunciaba la pretensión de la política educativa estatal de disolver la jerarquía de los talentos, la superioridad de uno sobre el otro o la nobleza de nacimiento. Como resulta comprensible, la filosofía que emerge de este análisis solo puede obedecer a un registro negativo que condena necesariamente la modernidad y su inaceptable voluntad de nivelación. Esta era la idea que en el fondo estaba operando en la distinción que hacía Junger entre el obrero, encarnación de lo colectivo y lo típico, y el rebelde, como representante de lo único y de la libertad. Por este motivo, solo este último permitía pensar en una revolución espiritual. Una revolución que para Bourdieu es una revolución conservadora, que sueña con una reintegración tranquilizadora en la totalidad orgánica de una sociedad premoderna y que teme las imágenes sobre el porvenir que se anuncian en el desarrollo del capitalismo y también en la crítica marxista del mismo. Estaríamos de esta manera frente a un populismo paradójico que pretende reconciliar el culto al pueblo con el odio aristocrático a esa masa uniforme en que se expresa la inautenticidad de lo uno. La ontología heideggeriana estaría completamente marcada por este pathos político de la revolución conservadora, cuya máxima expresión ideológica se alcanza en el esteticismo guerrero de Junger por el problema de la civilización denunciado por Spengler. Sin embargo, cabe concluir que no se puede esperar que el filósofo de los caminos del bosque utilice el lenguaje directo de la política. Hay que observar cómo en la alquimia de su discurso las exigencias que impone la crítica de Junger o Spengler se funden con una meditación erudita sobre los presocráticos, Aristóteles o Kant. En la misma medida en que no resulta legítimo intentar comprender a Heidegger al margen de su contexto histórico, tampoco parece correcto estudiar su pensamiento fuera de las relaciones en el campo filosófico en el cual se enraiza. En este segundo sentido puede reconocerse en el autor alemán su inserción en un espacio filosófico previamente constituido que define los objetos en juego, los criterios de sistematicidad y los intereses específicos que dibujan una línea de diferenciación con respecto a cualquier otro campo. El filósofo toma posición en el interior de su campo específico, reconociendo las leyes inmanentes del juego, aunque sea en la forma inconsciente del hábitus. Esto explica la ambigüedad de la filosofía heideggeriana, ya que pretende producir al mismo tiempo un discurso radical y una oferta filosófica universitariamente respetable. Por este motivo, el estilo de la revelación mística, característico del aristocratismo esotérico del Círculo George, tuvo necesariamente que combinarse con una formalización del lenguaje conceptual que fuese aceptable para la filosofía dura. Por ejemplo, mediante una producción de conocimiento que consiste en el comentario de textos consagrados de la historia de la filosofía. De esta forma, la reacción defensiva del aristocratismo espiritual frente a la nivelación social y cultural se termina manifestando en Heidegger como una reflexión que pretende restituir la autonomía del saber filosófico. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Kant y el problema de la metafísica, cuando Heidegger invierte la relación de subordinación de la filosofía con respecto a la ciencia, anteponiendo la pregunta por el sentido del ser a cualquier otra interrogante de las ciencias positivas. Así se articula la elección académica de un objeto de prestigio dentro del campo con la opción política implícita que hace de este pensamiento un antagonista de los nuevos valores emergentes a principios del siglo XX. De acuerdo con Bourdieu, todo discurso erudito contendría algún tipo de compromiso político, aunque el mismo permanezca oculto por las disposiciones del campo. En el caso de Heidegger, las determinaciones propias del campo filosófico habrían actuado reprimiendo pulsiones expresivas que nacían de la contingencia social e histórica. Existiría una censura interna que condiciona lo decible a través del trabajo consciente e inconsciente de la eufemitización. Se trataría de un proceso de sublimación que prohíbe separar en el opus operatum la forma del contenido
lo que es dicho, de la manera de decirlo o incluso de la manera de entenderlo. La forma de decir de Heidegger resulta entonces absolutamente inseparable de lo que intenta decir su filosofía y nos exige realizar una lectura entre líneas para así ya hallar la traza última de sus compromisos efectivos. No resulta casual, por ende, la radical alteración de la lengua común que emprende el estilo heideggeriano para producir la ilusión de sistematicidad que demanda el campo y al mismo tiempo generar la ficción de una autonomía del sistema filosófico respecto a los intereses plebeyos. Los encadenamientos etimológicos intentan garantizar el supuesto rigor de un saber que estaría en condiciones de ofrecer la verdad misma del lenguaje, la cual solamente puede ser comprendida por el lector filosófico que acepta las reglas opacas de este juego. Entre dichas normas destaca una como la más fundamental: asegurar la exclusión de cualquier lector o lectura profana. En este mismo gesto de negación de las realidades, es este mismo gesto de negación de las realidades plebeyas el que se halla presente en la célebre oposición entre autenticidad e inautenticidad como modos del ser ahí. Son estas categorías las que permiten de un modo sublimado introducir aquí la oposición entre la élite y las masas, entre la distinción filosófica del individuo excepcional y la vulgaridad del mundo público, una dicotomía saturada de connotaciones coyunturales que evidencian la ausencia de toda neutralidad de la teoría. La evocación de las relaciones de autenticidad e inautenticidad implica, por una parte, la expulsión del al ámbito de lo impersonal de cualquier referencia a lo social, pero sobre todo supone, en último término, describir los destinos sociales como actos de responsabilidad que surgen de la resolución o de la división de los seres humanos. Gracias, Rodrigo. No se voy a leer un texto, el título que aparece en el programa en realidad es Schmitt de la Guerra Civil. En virtud del tiempo voy a partir con un epígrafe que de alguna manera aventura o da alguna señal de la conclusión, por supuesto, en virtud del tiempo. Quiero aprovechar también de agradecer a Jax, a Erwin, a los realizadores. Comienzo con un epígrafe de la diseminación. La diferencia designa también a esa economía de guerra que pone en relación a la exterioridad radical o a la exterioridad absoluta del exterior con el campo cerrado, con el campo agónico y jerarquizante de las oposiciones filosóficas, de los diferentes o de la diferenciación. Bien, en el libro Quinto de la República, Platón distingue entre guerra, polemos, de la disputa de Corte Cristina, estasis. Mientras la guerra se corresponde con una enemistad por naturaleza, es decir, mientras nombra la radical enemistad con lo extranjero como diferencia de sangre, la discordia marca el ámbito de la parentela doméstica, no como un accidente entre parientes, entre allegados entre sí. Lo que Platón denomina psiqueiones y genes, es decir, la parentela comunidad de estirpe, se define por la discordia y la enemistad. Así, la enemistad del pólemo sea por naturaleza contra lo bárbaro, mientras la disputa, el estásico, sino occidental, es decir, se comprende como una patología que nombra la polienfermedad dividida, que nombra la enemistad que accidenta circunstancialmente por ser adverso, dice Platón, las filias naturalmente determinadas de consanguíneos. La disputa intestina o guerra interna no se deja denominar, pues, guerra. La guerra solo se da entre contra quienes no comparten lazos de familiaridad, entre contra quienes no comparten la comunidad. La física con todo reparte. Este pasaje Platón nos contra la estela de lo que en cierto sentido podría denominarse política de la hostilidad. Es decir, de una política marcada por la diferenciación oposicional, sentido que bajo el tremendo lazo de la eugeneia o de la autonomía, que según el caso anuda o separa, puede rastrearse desde Platón hasta Hobbes, o más allá, hasta Carl Schmitt. Bien, Schmitt en su Leviatán escribe que el Estado es para Hobbes la imitación permanente de la guerra civil gracias a un poder gigantesco. De ahí que de los dos monstruos el Leviatán, el Estado se ocupe siempre al behemoth, la revolución. Cito Schmitt. O el Estado existe realmente como tal Estado y funciona como un instrumento incontestable de la paz, de la seguridad y el orden, y tiene de su parte el derecho objetivo y el derecho subjetivo, puesto que como el legislador supremo crea el mismo todo el derecho, o no existe realmente y no cumple su función de asegurar la paz. Entonces, no hay Estado, sino Estado de naturaleza. Puede ocurrir que el Estado deje de funcionar y que la gran máquina
que derrota por la rebelión y la guerra civil. Pero esto no tiene nada que ver con el derecho a resistencia. Si se admite este derecho dentro del Estado de Hobbes, sería tanto como admitir un derecho a la guerra civil reconocido por el Estado, es decir, un derecho a destruir el Estado, y por consiguiente, dice Hobbes, dice Schmitt, un absurdo. El Estado pone término a la guerra civil. Lo que no pone término a la guerra civil no es un Estado. Lo uno excluye lo otro. A partir de esa identificación, que es también una exclusión, se puede decir que lo mismo para Hobbes, para Schmitt, el mal es la guerra civil. Del mismo modo, en el concepto del político, Schmitt considera que el velum de todos contra todos no es un engendro, una fantasía obcecada y cruel, sino que se trata de presupuestos elementales de un sistema de ideas específicamente político. En este sentido, que para Schmitt, Hobbes es un pensador estrictamente político, pues trabajaría a partir de presupuestos que son elementales, es decir, para Schmitt, Hobbes trabaja la distinción o esa marca diferencial que define las ideas específicamente políticas. Recordemos que para Schmitt la distinción política específica, aquí ya la que puede conducirse toda la acción y todo el motivo político, la distinción entre amigo y enemigo. Esa diferencia política, esa discriminación entre amigo y enemigo es la marca diferencial, pues no se trata de una posición, dice Schmitt, normativa ni de una distinción puramente espiritual, sino que ofrece una determinación de su concepto en el sentido de un criterio autónomo. Con este criterio no se trata de distinciones ni de normatividades, sino de la realidad óptica y de la posibilidad real de esta distinción. Esta, entonces, no es una oposición cualquiera, no es la simple diferencia, sino la oposición misma, que es la oposición a la que se reconducen todas las acciones y motivos políticos. La distinción es, por tanto, constitutiva. Dicho de otra manera, la oposición es la posición misma del político. Así escribe Derrida que si esa oposición desaparece y con ella la guerra, la región llamada política pierde su frontera o pierde su especificidad. Derrida de esta manera, política de la lectura se dispondrá a privilegiar entre todas las lecturas posibles la lectura de Schmitt por el interés, dice Derrida, propio de esa tesis schmittiana, así como por su originalidad y por su herencia, que está atravesada por esta relación con el enemigo. Observa Derrida. Para Schmitt, en verdad, en lo político como tal, ni más ni menos, lo que existiría ya si la figura del enemigo y si la posibilidad determinada una verdadera guerra. Al perder al enemigo, se habría perdido también simplemente lo político mismo, y este sería el horizonte de nuestro siglo tras las dos guerras mundiales. Que lo político mismo, que el ser político o lo político surja en su posibilidad con la figura del enemigo, ese es el axioma schmittiano en su forma más elemental. Esa distinción específica, esa radical distinción específica, esa radical discriminación sin la cual no es comprensible lo político mismo, implica a su vez que la posibilidad real de ambos términos de la distinción amigo-enemigo son indispensables para la cuestión del político. El enemigo es esencial o constitutivo para definir lo político. Esto quiere decir que si hay enemigo, es enemigo político y en cuanto tal, enemigo público. Dicho de otra manera, solo es enemigo el enemigo público y no el enemigo privado. El enemigo en suma, según Schmitt, hostis o polemios y no inimigos o extras. Así la distinción, el paralelo que establece Schmitt entre hostis y polemios contra enemigo y extras, de entender que la mencionada distinción política específica de enemigo y enemigo es la distinción de amistad-hostilidad. Dice Derrida, lo contrario de la amistad en política es la hostilidad. La capital distinción amigo-enemigo, entonces, a la cual se reconducen todas las acciones y motivos políticos, no es la distinción entre amistad y enemistad, sino no es la distinción de amigos y enemigos, sino la de polemos amigos. Si la comunidad política se presenta en cuanto tal solo en referencia a esta guerra posible, es porque la figura del enemigo está ya presente o ya es efectiva en la eventualidad o la posibilidad de combate. Que el enemigo esté ya presente es lo que estructura lo político en cuanto tal y lo que convierte al concepto de enemigo en el concepto mismo de lo político. La desaparición del enemigo signa en este sentido la despolitización o el fin de lo político. Lo político no existe sin la figura del enemigo, sin esa posibilidad real de una guerra eventual. De este modo, explica Derrida el hecho de que la guerra tenga lugar o no, de que se haya declarado o no, que de facto esté decidido o no, solo implica una alternativa empírica con respecto a una necesidad ya anterior.
En este sentido, puesto que la guerra ya ha empezado antes de empezar, es decir, puesto que ya ha empezado desde el momento que se la considera eventual, escribe Derrida, Schmitt no quiere disociar la modalidad cuasi trascendental de lo posible y la modalidad histórica fáctica de lo eventual. El enemigo permite la identificación de la violencia, permite el reconocimiento del peligro y, por lo tanto, permite la posibilidad de la defensa, de la protección y de la tranquilidad. El reconocimiento del otro, del extranjero, del enemigo, permite así la construcción de una cierta identidad política. Creo que me queda un minuto. Bueno, resumiendo en 4 puntos, va a mostrar que las definiciones que tiene Schmitt entre polígono y tasis implican la incorporación del polígono como tasis, mientras al mismo tiempo está pervirtiendo, por decirlo así, la salud crítica que está proponiendo Platón en la República. Nosotros, bueno, conocemos a Jaime Guzmán, que hace lo mismo que Schmitt en algún sentido, en el sentido de que Platón está leyendo la diferencia entre polígono y tasis, en realidad está aconsejando que el polígono se comporte como la tasis, es decir, que la guerra con el extranjero se comporte como la guerra interna. Mientras que Schmitt, en esta profesión de lectura, está proponiendo que al enemigo interno se le trate como enemigo extranjero. Para concluir, me gustaría solamente señalar que la deconstrucción o la asentadura de los conceptos políticos filosóficos en torno a la guerra implica en la deconstrucción de la vida una apuesta por la disección interna y por la fraternocracia y la encentadura de la eugeneia, que es finalmente la que reparte entre guerra contra el extranjero o guerra interna. Eso, ¿estoy bien? Sí. A continuación presenta Ronald Mendoza de Jesús su texto Conceptos Infrapolíticos 3 del laborioso empoderamiento. Gracias a todos. Gracias también sobre todo a Matías Bascuñán, que me ayudó hoy corrigiendo algunas cosas de la versión en castellano del texto que le dice mi lado. Después les hablo un poco más de ello porque no tenemos tiempo. No es ningún secreto que tanto el trabajo, la labor o el obrar, como el poder, la autoridad o el dominio están en el centro mismo de toda discusión política. Podríamos incluso decir que estos conceptos y las realidades que estos expresarían o no abarcan un campo que coincide en tal medida con las fronteras de lo político que la política no puede sino ser la zona de conflicto en la que se establece en cada momento la repartición del trabajo y del poder. Ahora bien, si no hay política sin alusión al homo laborans, ni discurso político sin referencia al poder, cabría preguntarse por la pertinencia de mi decisión de examinar estas nociones y sobre todo el injerto algo monstruoso o engorroso de laborioso empoderamiento en el contexto de un coloquio dedicado a los arcanos de la política. Si tomamos en cuenta que el adjetivo arcano en español significa secreto, recóndito, oculto, misterioso, entonces podríamos decir que al interior de la política de las sociedades contemporáneas no hay nada menos arcano que la doble determinación por un lado del ser humano en cuanto trabajador como el sujeto político par excellence y de la política misma por el otro como la lucha por el poder sostenerse, poder sostenerse juntos en una posición hegemónica respecto a los demás actores para así controlar, entre otras cosas, la economía misma del trabajo. Hablar del laborioso empoderamiento como un arcano de la política sería, pues, cuando menos un oxímoron. Oxímoron, ¿sí? ¿Verdad? Lleva acento, es estrújula la palabra. O si no, un mero contrasentido. Pero ¿acaso la constatación de la co-constitución de la política por el poder y el trabajo no oculta algo? ¿No hay algo arcano o incluso irónico en el modo en que asumimos como ya dado que estas dos dimensiones casi constituyen la naturaleza misma de la política, su más íntima fusis? Debido a la naturaleza misma de lo arcano y de lo irónico, me parece que esta pregunta solo puede recibir una respuesta ambivalente que voy a enunciar ahora. Por un lado, podríamos afirmar que sí, que hay algo arcano
secreto en la aparición misma del trabajo y del poder como dimensiones esenciales de la política, ya que su manifestación como un fenómeno cuasi natural oculta tanto la historicidad del proceso que culminó con la elevación del poder a la posición de la ley misma de la política, como la historia del trabajo que tomó producir esta supuesta ley. Tanto así que me atrevería a decir que el proyecto, si alguien lo tuviese, seguramente alocado, de una historia de la política en general, tendría que tomar en cuenta el tipo bizarro de historia que es propia de los fenómenos que se manifiestan al ocultarse. Si bien la manifestación del binomio poder-trabajo ha generado y continúa generando la aparición misma de la política en toda la diversidad de sus devenires, desde mucho antes que Aristóteles teorizara el vínculo entre el son logon-egon y el son politikon, del mismo modo esta manifestación recubriría la historicidad misma de la política, así como la historia es su vínculo esencial con el poder y el trabajo. Por otro lado, la ironía de este arcano quizás no se agote en este juego de ocultación y manifestación. Para abordar este exceso de ironía, deberíamos recordar que, según la etimología del término arcano, su definición como secreto se deriva del sentido primario, si uno cree en sentidos primarios, yo no tanto, del verbo latino archeo, que quiere decir cerrar o clausurar. Es decir, lo arcano es secreto precisamente porque ha sido clausurado al público, digamos. Así, la ironía propiamente endemoniada de la autopresentación del poder-trabajo quizás solo comienza a dejarse ver a partir del momento en que intuyamos que la manifestación que produce este arcano intensifica exponencialmente su secretividad, hasta el punto de clausurarla en sí misma, dándole la forma de una indescifrable cripta. Si el poder-trabajo aparece entonces como la misma naturaleza de lo político, si aparece en lo político o como lo político mismo, ese mismo aparecer no remite necesariamente a algo oculto, a una esencia escondida que pudiese ser reactivada a través de un proceso analítico, dialéctico, crítico, fenomenológico, arqueológico o genealógico. La aparición del trabajo-poder más bien sería la clausura de su propia clausura histórica. Esta presencia misma borraría las huellas que su propia labor de autoocultación y automanifestación hubiesen producido. Borrando hasta sus propias borraduras, el poder de trabajo inocularía su orden político contra cualquier eventual alteración, en el sentido tanto de eventual como de evento. Pero aquí hay al menos otro pliegue irónico: la autoclausura del poder trabajo, su devenir una figura privilegiada de lo que constituye originariamente la naturaleza misma de lo político, coincide con su absoluta distribución por todo el tiempo y el espacio de la política. Así que podríamos decir que el poder trabajo se arcaniza, se secreta, en el doble sentido de la palabra secretar, ¿verdad? Al desplegarse en y como el tejido mismo de lo político, este se sustrae tanto de la pregunta por su historicidad como de cualquier intento de abrir otra historia de la política que ya no esté completamente determinada, énfasis en completamente, por su autoclausura. ¿Qué hacer ante semejante secreto? En el tiempo que me queda, evidentemente no puedo hacer nada ante semejante secreto, que puede ser más bien una repetición de la liturgia heideggeriana, ¿verdad? Completamente, como diría Bourdieu. Así que simplemente voy a abordar esta pregunta, aunque de modo un tanto elíptico, retomando brevemente la línea de un trabajo que comencé hace 2 años en este seminario precisamente, y que ha ido tomando la forma de una serie de textos titulada Conceptos infrapolíticos. Si hubiese el tiempo, lo que me gustaría hacer hoy es elaborar ese concepto del laborioso empoderamiento a través de una lectura pausada de un texto muy difícil y explosivo de Martin Heidegger, titulado La historia del ser, que pertenece al periodo medio o esotérico de su obra, enfocándome sobre todo en el párrafo 57, que lleva por título Das Wesen der Macht, y que he más o menos retraducido aquí, tomando como base la traducción de Diana Picotti. Ustedes tienen algunas copias. La traducción de Diana Picotti tiene muchísimos problemas, y en muchos, al menos 10 momentos, es absolutamente trágica. Pero bueno, ya he traducido todo, y traducir esto es un coñazo, así que honor a ella. Sí, según Gilles Deleuze, los conceptos filosóficos deben ser entendidos siempre en relación a los problemas que estos intentan... disculpen, me saltó una oración. Como no tendré tiempo de desarrollar ni tan siquiera una lectura esquemática de este párrafo en esta presentación, me limitaré a compartir con ustedes algunas ideas que tengo sobre la problemática en la que quisiera escribir este concepto. Si según Gilles Deleuze, los conceptos filosóficos deben ser entendidos siempre en relación a los problemas que estos intentan resolver y a los nuevos problemas que a su vez generan, podría entonces decir que el concepto de laborioso empoderamiento intenta al menos abordar ciertos impases en los que se encuentra el pensamiento crítico de lo político cuando del poder se trata. Y de ello solamente voy a dar un índice.
el aparente agotamiento del esquema del biopoder y de la biopolítica como herramienta conceptual capaz de transformar de modo suficientemente radical su propio campo de inscripción teórico. Y sobre esto tengo más que decir, pero no voy a decir más nada. Sobre esta incapacidad de transformar de modo suficientemente radical. Si bien es posible que la teoría más sofisticada del poder que tenemos a nuestra disposición continúe siendo la de Michel Foucault, no es menos cierto que ni en ese corpus, ni en el trabajo de los muchos adeptos que han continuado aplicando los conceptos de Foucault a otros contextos, muchas veces con impresionantes resultados, ni en los trabajos de los biopolíticos italianos, sobre todo de la escuela de Espósito, se encuentran las herramientas para interrogar la historia del poder o este secreto al que hacía alusión a un nivel lo suficientemente radical como para confrontar el impasse producido por Foucault, en la estela de Foucault, en el doble movimiento de la absolutización del poder y de su desubstancialización o desubjetivización. Que el poder en última instancia no esté nunca en las manos de nadie, algo que también Heidegger dice en este pasaje, en el párrafo número 4, o en el inciso 4, y que su distribución por todo el tejido social invierta de poder desde la carne misma de los vivos hasta la letra muerta con que quedan consignados los que sobreviven en el archivo, no elimina, en mi opinión, sino que hace aún más urgente la necesidad de interrogar el poder en cuanto a lo que quisiera llamar de modo muy irónico su esencia y de menos irónico su historia, así como de cuestionar la legitimidad de su supuesta absolutización, entiéndase, de plantear la pregunta por un afuera del poder. Que hasta el propio Giorgio Agamben, con todas sus críticas constantes a la primacía del ergon y la energía por sobre la dunamis como una dimensión fundamental de la política de la soberanía, culmine el uso de Corpi, el último volumen de su serie Homo Sapiens, invocando un oximorónico poder destituyente como la tarea de una política por venir, es indicativo, en mi opinión, de cuán difícil parecería ser pensar afuera del poder. ¿Pero acaso es posible pensar afuera del poder? Esta es la pregunta con la que quiero terminar y con la que me interesaría en el fondo abordar este concepto o elaborar este concepto de laborioso empoderamiento que estoy construyendo a partir de varios autores, pero sobre todo, como ya mencioné, la historia del ser y un texto de Werner Hamacher titulado Arbeiten durch Arbeiten, que me parece lectura obligada para cualquier persona que esté interesada en pensar en las implicaciones ontológicas del trabajo, la labor y la ópera. Es también un texto maravilloso sobre el nazismo de Heidegger, viniendo de un hiper-heideggeriano como Hamacher. Pensando también en la pronta publicación del esperado libro de Bruno Bostiels, The Jargon of Finitude, debo aclarar que me interesa tematizar este concepto para darle un trasfondo filosófico más amplio y robusto a una hipotética respuesta de mi parte al libro de Bostiels, respuesta que con toda probabilidad, pero hay que esperar a que saque el libro, ¿verdad?, intentará defender la pertinencia de la noción de désœuvrement o de sobramiento para el pensamiento político actual. Ahora bien, si como dije anteriormente, el concepto de laborioso empoderamiento constituye algo así como una especie de concepto infrapolítico negativo, esto se debe a que el movimiento mismo de su elaboración conceptual no puede sino reiterar la consolidación del circuito que vincula a nivel ontológico el primado del poder con el de la labor, el trabajo o la obra, inscribiendo el uno al interior del otro y viceversa. El poder solo es poder en la medida en que trabaja constantemente en su empoderamiento. Sobrar es a tal punto la producción de sí mismo que el circuito del poder, que según Heidegger coincide con el ser mismo, aunque en su infundada esencia, y eso acontece en este pasaje que he traducido constantemente, el circuito del poder excede cualquier distinción interna de la metafísica, como la praxis, la poiesis o incluso la libertad y la necesidad. Si para Heidegger el poder solo es poder en la medida en que se empodera, es como traduzco el alemán Ermächtigung, y si el despliegue más absoluto de su esencia radica en lo que llama la Übermächtigung, que he traducido con una palabra monstruosa, sobreapoderamiento, y Antípodes la traduce como prepotencia, o el predominio, se pierde el poder necesario de usarlo, se pierde que todo está construido a la base de la Macht, del nombre Macht, de poder. Se entiende entonces que la obra del poder está siempre acabada y siempre por empezar, ya que al no reconocer ninguna fuera que no sea a sí mismo, el poder está compelido por su propio y esencial empoderamiento a apoderarse de todo y de hacerlo cada vez como si fuese la última. Espero que podamos hablar más de este texto si les apetece, si no, no pasa nada en la discusión, pero quería terminar señalando que Heidegger piensa lo absoluto del poder de modo tan radical que hasta la impotencia le pertenece al poder. Ohnmacht es la palabra. Dejándonos aparentemente sin salida, Heidegger cifra sus esperanzas
en la emergencia de una doble posibilidad que no está orientada hacia el posible del poder y el poder de lo posible. Por un lado, la posibilidad de que surja lo que no requiere poder, das Macht unbedürftige, una cosa así. Y por otro lado, un posible choque entre el poder y la nada, dando a entender que la nada es el nombre privilegiado precisamente de lo que no requiere poder. Heidegger se imagina ese choque entre el poder, y no olvidemos que el poder en este caso no es otra cosa que el ser, que no produciría la nada, que no produciría el antagonismo necesario para que el poder haga su obra de empoderarse, empoderándose, dejándolo caer o dejándose caer a sí mismo en el infundamento donde ocultaba su nadería. Pero ¿quién puede ser la nada? ¿Y de qué poder y de qué ser podríamos serla? ¿Y qué nada? Gracias. Nora Edel Mora nos presenta su texto Freud, Heidegger y la muerte. Gracias, Javier. Estoy un poco mal de la voz, pero voy a intentarlo. Pido disculpas si incluso. Quería agradecer a Erin y a Jack y a José Luis también y a Alberto que está acá. Bueno, empezar. Mi título promete abordar el tema de la muerte en Freud y Heidegger. Estos tres nombres, estas tres palabras, funcionan de cierta forma como grandes tópicos. ¿Por qué me interesan estos pensadores? En primer lugar, quizás en lugar cero, ¿por qué no? En primer lugar, por lo disímiles que estos personajes son tanto en su historia como en su proyecto. En segundo lugar, por la manera en que Derrida los contrapone en su pensamiento. A veces Derrida se refiere a la deconstrucción como algo que no es el psicoanálisis de la filosofía ni la filosofía del psicoanálisis. Que me interesa. Y en tercer lugar, sobre todo por lo desestabilizadores que pueden ser en tanto a una posible noción de muerte, Freud. Por un lado, Freud se acerca a la muerte en diversos momentos de su escritura. Quizás podemos verlo desde la interpretación de los sueños que aparecen en fantasías de muerte, su trabajo con el duelo y la melancolía, y el tardío Freud con su certeza de que la muerte no estaba excluida del mundo de las pulsiones. Es decir, en un principio las pulsiones habían sido pensadas únicamente como pulsiones sexuales, pero luego, en Más allá del principio del placer, 1920, ya no solo tomaba en cuenta las pulsiones sexuales, sino que inauguraba Freud en su pensamiento la posibilidad de una pulsión de muerte en oposición a una pulsión de vida. Durante este artículo, Freud hace una petición de abandonar las certezas y meditar sobre la muerte como un punto que finalmente hay que estudiar más y que no es meramente biológico, que también alude a su innegable cualidad de pulsión. La pulsión de muerte, insiste Freud, casi al terminar su artículo, y cito de Freud, parece efectuar silenciosamente su labor. Con esto advierte que se trata de un tema que hay que ver cada vez con más detalle. La pulsión de muerte en Freud pasa a ser un elemento crucial en el funcionamiento del inconsciente, tal como lo sugiere en su artículo sobre el dogma, donde escribe acerca de un juguete que le permite escribir y borrar, algo como una pizarra mágica. Para Freud es un artefacto que podría ser la superficie perfecta para la memoria, porque permite escribir infinitamente y aún así dejar una huella. Esto es posible porque el artefacto cuenta con dos capas, una que al levantarse se borra o destruye completamente y otra que en su película de cera conserva las inscripciones. Dicho funcionamiento, dice en el artículo, se asemeja al aparato psíquico. Para Freud, la muerte opera en el mecanismo mismo de la máquina del dogmático, en su inscripción-destrucción. En relación a esto, Derrida formula, y cito Freud en la escena de la escritura, lejos de que la máquina sea una pura ausencia de espontaneidad, su semejanza con el aparato psíquico, su existencia y su necesidad dan testimonio de la finitud así suplida de la espontaneidad némica. La máquina, y por tanto la representación, es la muerte y la finitud en lo psíquico. Podríamos decir que en Freud la muerte aparece inicialmente como un tema de consulta de los pacientes, como una fantasía o un sueño, como un miedo a la dificultad de lidiar con la muerte propia.
pero por otro lado, termina siendo una pulsión radical que opera desde siempre, ¿no? Desde antes de morir. Por otro lado, si leemos en Heidegger, en Ser y Tiempo, y el Dasein vuelve hacia la muerte, vemos que él debe distinguir la muerte de perecer o fallecer, puesto que reserva el morir únicamente para el Dasein. Y esto implica justamente el estar vuelto hacia la muerte y no simplemente el hecho de morir o la descomposición biológica de un cuerpo o una entidad. Su análisis existencial contempla una suerte de encubrimiento de la muerte que aleja al Dasein de su autenticidad. Heidegger sostiene que el Dasein se mantiene vuelto hacia la muerte de un modo impropio y se pregunta justamente, y cito de Ser y Tiempo, ¿cómo puede ser objetivamente caracterizada la posibilidad ontológica de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte si en definitiva el Dasein nunca se comporta de modo propio respecto a su fin? Y si este ser propio debe permanecer por su sentido mismo oculto a los otros. El análisis existencial podría ser entonces otra forma de inautenticidad, una especie de ficción que solo alcanza a encubrir más la posibilidad de estar vuelto hacia la muerte. Heidegger acota, cito nuevamente, el cotidiano estar vuelto hacia la muerte es, en tanto que cadente, un continuo huir ante ella. Entonces, si la muerte en la cotidianidad solo puede ser encontrada paradójicamente al esquivarla, no hay una manera de estar simplemente vuelto hacia la muerte. El análisis de un proyecto existencial está atravesado por la imposibilidad. En otras palabras, cito nuevamente, de Ser y Tiempo, el estar vuelto hacia la muerte de una forma propia no puede ser. De igual forma, Heidegger habla de la angustia, no como un estado de ánimo cualquiera, sino como esa posibilidad de morir que no debe ser calmada o encubierta para estar hacia la muerte de una manera auténtica. La muerte heideggeriana no es el estar más allá de este mundo, es más bien la posibilidad misma o la angustia de estar en este mundo, o de dejar de estar en este mundo, pero siempre del más acá y no del más allá. Ambos proyectos, Heidegger y Freud, en cierta forma vueltos hacia la muerte, permitirían una traducción donde la muerte pareciera encubrirse y nunca manifestarse por sí misma, propiamente o como tal, pues hablar de ella es también enfrentarse a la imposibilidad de vivir la muerte, y al mismo tiempo la posibilidad de ya estarla viviendo, en su posibilidad o en nuestra relación con la muerte del otro. En el malestar de la cultura, Freud nos dice, y cito a Freud del malestar de la cultura, en todo lo que sigue adoptaré pues el punto de vista de que la tendencia agresiva es una disposición instintiva innata y autónoma del ser humano. Además retomo mi afirmación de que aquella constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. Es preciso pensar a qué se refiere Freud con el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. En esta aseveración pareciera también sugerir que la disposición funcional o instintiva de la muerte ya se ha manifestado en la cultura, ya en condición de obstáculo ha dejado borraduras o huellas. Freud no puede partir de otro lugar, debe referirse a la cultura, que en este caso suponemos que es su cultura, pero quizás con aspiraciones universales de las culturas de la humanidad, con H mayúscula como la usan en Malestar de la Cultura. En este sentido me interesa pensar o provocar alguna discusión en cuanto a las posibilidades de las concepciones de muerte en Freud y Heidegger. En términos políticos, ¿qué posibilidades tendría el estatus de muerte? Podríamos pensar en una política de la muerte, ¿existiría algo como esto? Con o a pesar de Heidegger y Freud. Podríamos pensar ahora a la muerte como un obstáculo. Pensando en ambos proyectos, como posibilidad y pulsión, que operan solo como anticipación de un evento no visible, pareciera que su búsqueda está en una vida que se ve complicada por la muerte, tal como hablaba o una muerte que solo puede mostrarse en la vida, quizás una vida que en lugar de ser el contrario de la muerte, está compuesta por destellos de ella. Y esta complicación me recuerda la respuesta que José Luis le hizo a la señora ayer y le decía, no es tan sencillo, señora, el tema de la vida y la muerte. Por ello,
acudir a dos proyectos tan disímiles como son el de Freud y Heidegger, que no hace de realidad en muchas ocasiones, quizás pueda ayudar a dirigir la pregunta por la muerte como un elemento que, lejos de no poder dar cuenta del más allá, es algo que ya está aquí y que se manifiesta en la vida. Queda la pregunta: ¿cómo podemos pensar en una política de la vida complicada precisamente por la muerte? Por último, quizás dando un salto cuántico, queriendo pensar en la potencialidad política de la muerte, incluso cuando se habla del rechazo a la política de Heidegger, que lo hablaron ayer, quisiera aludir a la muerte también como un elemento que, al manifestarse en la vida solo mediante anticipaciones o posibilidades, aparece mediado por vía de algo más. Siempre aparece mediado. Aparece la muerte mediada quizás por la vida o la vida por la muerte. Así podríamos pensar en el blog mágico como el aparataje de la mediación psíquica y el aparataje de la muerte. La inautenticidad con respecto a la muerte, el planteo pudiera ser otra manera de hablar del medio. Entonces, lo que quiero decir es que el tema de la muerte también abre el tema por la pregunta por el medio, que ya mencionó César con el archivo. Si la mediación aparece como una especie de muerte, ¿cómo podemos pensar en el medio y su relación con la política? Con y pensar de Heidegger. Gracias. Bien, vamos a dar preguntas. Hay dos palabras más, podemos tomar una más, yo propongo tres. Bien, podemos. Gracias. Bueno, me encantó todo. Voy a tratar de limitarme a dos personas. Rodrigo, mira, tengo una pregunta dividida en tres partes. La primera es, sí, yo entiendo en qué sentido, y estoy de acuerdo, que la filosofía de Heidegger es funcional a un cierto momento político. Lo que quiero preguntar, y es curioso porque yo ayer estaba lidiando con esto, no me acuerdo en qué momento, pero en un momento estaba lidiando con esto. ¿En qué sentido ser funcional a puede tener un valor explicativo? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con la opacidad. Debe ser porque yo tengo una relación rara con la opacidad. Por ejemplo, no entiendo Habermas. Tampoco entiendo Foucault normalmente, nunca lo cito, por eso no sé de qué está hablando. O sea, porque para mí Heidegger es un filósofo simple. Supuestamente no hay el aparataje conceptual que uno encuentra en Kant, por ejemplo, ¿no? Entonces sí podrías aclarar el punto de la opacidad. Y el tercer punto es preguntarte por qué no aparece esto. Hay un texto de Leo Strauss de 1942, o sea que estamos en plena guerra, y Leo Strauss también hace un análisis de la universidad y también le da un gran énfasis a la problemática universitaria en Alemania en ese momento, ¿no? Él está en Londres, Leo Strauss en ese momento. Y él define toda la problemática en términos de nihilismo, que no es una palabra, yo quiero saber, digamos, si la considera, si no la considera, por qué puede entrar o no entrar. Entonces, y tengo una cosita breve también para Ronald. Entonces, podríamos, no sé si esta paráfrasis está bien, ¿no? El poder genera eventos, de los más minúsculos a los mayores, y los genera a través de una lógica de inscripción. Tiene que haber inscripción en el sentido que Nietzsche decía que la memoria es una forma de tortura. La memoria surge, ¿no?, cuando se tortura al ser humano para que el dolor le haga recordar en un salto cualitativo otra dimensión. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida, si habría algo, digamos, si el poder es originario en tu discusión, o si habría algunas formas de inscripción que estarían por abajo del umbral de los eventos? Y si el poder entonces funciona recodificando en tu proyecto, no en general, si recodificando lo que ya hay, y ese hay viene de otro lado, que no podría ser llamado poder, o podría ser llamado poder, pero tendría que ser diferenciado de poder como recodificación. Yo creo que por aquí primero. Vamos a dar una... entonces. Pensé que íbamos a ver por ahí. ¿Sí? ¿Van a juntar? Sí. Ya, yo, oye, qué fantástica, todo esto es fantástico. Tengo preguntas para
casi todos. Trataré de ser muy breve. Javier, yo siempre he tratado, o sea, me parece que, claro, lo que Derrida está tratando de mostrar que en Carl Schmitt la cuestión de la posibilidad real de la distinción amigo-enemigo, con énfasis en el real como efectiva, ¿no es cierto?, genera una suerte, o está conectada en una suerte de lógica derivativa respecto de la posibilidad eventual de la guerra. Siempre he tratado, me cuesta a mí mucho esa cosa en ese texto, entonces fantástico que lo hayas tocado para ver si me la puede ayudar a solucionar. ¿Cómo entonces el Derrida está, si eso es lo que pasa en Schmitt, cómo lo está tratando de leer Derrida, esa relación entre la posibilidad real y la posibilidad eventual, que ciertamente ya no es derivativa lineal, ¿no? ¿Cómo lo está pensando y cómo el cuasi trascendental entra ahí a jugar un rol importante en esa relación, no derivativa? Ronald. Ya, a mí me parece muy interesante lo que tú estás haciendo, porque me parece que aquí ya no estamos escapando, gracias al señor, de una ontología política o de tratar de pensar una ontología política para ir hacia una suerte de política como ontología. Esta cuestión, sin que el Levinas se refiriera a este texto, es más o menos lo que trata de hacer el Levinas respecto a Heidegger, ¿no? La ontología es una política, o sea, y la única forma de política es la ontología. Y él la describe entonces, y la crítica, ¿no es cierto?, de Levinas a esta ontología como política, es la cuestión de la totalización, ¿no?, de la totalidad. ¿Cómo entonces tú puedes darnos una salida que no sea la de la radical exterioridad levinasiana, ¿no es cierto? Siento que estamos tratando de evitar también eso, porque eso implica una nueva ontologización de la política, después de violencia y metafísica sobre todo. Entonces, ¿cómo tú estás tratando de pensar esta ontología sin esa radical exterioridad, pero también evitando esa totalización extrema de la que está hablando Levinas respecto de la ontología como política? Y yo creo que la cuestión que dice Horacio, sobre los pequeños, o sea, sobre una cierta eventualidad, que esa cuestión yo creo que también está en Foucault, ¿eh? La cuestión del evento pequeño en relación con Kant y la revolución. Ya, no sé si ahí podemos hacer esa conexión ahora, pero a mí ahora, por lo que preguntaste tú, me vino a la mente eso, ¿no? La cuestión de una cierta eventualidad, no como el acontecimiento en términos quizás de la historia de lo que ha sido la filosofía del acontecimiento contemporáneamente, sino que ciertos acontecimientos pequeños no sé cómo lo existe, pero como subyacentes, no sé. Bueno, yo creo que, o sea, si va por ahí la cosa. Y bueno, por último, a Nora, ¿cómo pensar, tú te preguntas, ¿cómo pensar una política de la muerte? Si se puede pensar, yo me pregunto también si ves una diferencia, bueno, supongo que, bueno, te invito a que pensemos la diferencia entre una política de la muerte y una política de dar la muerte. E incluso una política que tenga en cuenta el dar la muerte como pena de muerte. La cuestión de la pena de muerte me parece fundamental si es que vamos a pensar una política de la muerte, o con la muerte adentro. ¿Sí? Lo hago. Gracias. Bueno, solo una pregunta para ti, para Javier. Al final de tu texto hablaste sobre, hiciste una juxtaposición entre Platón y Schmitt y la relación del amigo-enemigo y además de polemos y stasis, ¿no? Para Schmitt, stasis sería el final de la política, ¿verdad? Porque la única política digna de tal nombre es polemos, es un enemigo exterior, y el enemigo interior es el fallo de la política, ¿verdad? Es la imposibilidad. Entonces, simplemente te preguntaría entonces qué papel juega Stasis, ¿no?, en la definición de la política de Schmitt, tal como tú lo ves. Quería preguntarle a Ronald una cosa. El labor, ¿no? Porque comenzaste hablando bastante del labor, del trabajo, hablaste, creo, del poder del trabajo, en cierto sentido. Pero no sé si con
concepto de trabajo en sí es importante, ¿no? Es decir, el poder es trabajo, el trabajo es poder, o hay cierta autonomía, un poco, si el concepto de trabajo... Si hay una autonomía, fuerza de trabajo, ¿no? Poder de trabajo, fuerza de trabajo. Bueno, sí, gracias. Bueno, me planteé tres cuestiones que serían quizás largas de desarrollar, ¿no? Cada una de ellas. Sobre lo primero, sobre la cuestión de la funcionalidad, ¿no? Histórica para la explicación, pues a mí en cierta medida la pregunta me sorprende porque yo entiendo que, por una cuestión, digamos, tal vez de opción metodológica, que resulta fundamental en filosofía, pero en general a la hora de aproximarse a la cuestión intelectual o al trabajo con las ideas, colocarlas en relación o situarlas en relación con la historia. Esto como una observación muy general. Yo creo que la historia, los contextos históricos, las circunstancias históricas, las variables históricas, en definitiva cuenta lo que también se podría llamar el archivo, genera inteligibilidad, ¿no? Ahora, dicho eso, que es en líneas muy generales, evidentemente mi aportación de hoy supone enfrentarnos a la metodología de Bourdieu como una manera particular de abordar esta cuestión de la historicidad del pensamiento, porque podrían haber otros diversos itinerarios, no necesariamente el de Bourdieu, como por ejemplo el propio Foucault, que ha sido mencionado aquí. Bourdieu, ¿no? Y evidentemente la opción metodológica de Bourdieu yo creo que es incómoda para aquellos que trabajamos con filosofía. Yo soy el primero en decirlo, ¿no? Porque es una opción que evidentemente mueve ciertos suelos, cierto piso en el cual instalamos muchas de nuestras certezas, muchas de nuestras seguridades, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente en el caso del texto que he leído hoy, con la importancia que tendría en el marco metodológico general de Bourdieu el concepto de campo, ¿no? La idea de que no se puede captar la singularidad de un agente, es decir, de un productor discursivo, Heidegger o cualquier otro, ¿no? Ni de una producción cultural, la obra de Heidegger o de cualquier otro, sin emplazar a esa gente y a esa producción discursiva en el espacio de la relación con otros agentes, en el espacio de la relación con otras producciones discursivas. Sin hacer ese ejercicio, pues evidentemente no habría posibilidad alguna de inteligibilidad. Y esto, claro, nos aleja bastante del supuesto de una filosofía pura o del supuesto de una filosofía primera, de una filosofía que puede tener un estatuto de privilegio o de potestad, por ejemplo, con respecto a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, este es un poco puede ser telegráfico por el tiempo, ¿no? Yo me siento incómodo con Bourdieu, pero me gusta esa incomodidad porque me interpela desde el punto de vista, por ejemplo, de cuáles son los condicionamientos de alguna manera que están determinando mi propia discursividad, los propios objetos que yo elijo para investigar, ¿no? Lo que Bourdieu está diciendo de alguna manera en el campo de la filosofía, bueno, pero en cualquier campo discursivo hay unas determinadas reglas del juego que están condicionando de alguna manera los objetos que elegimos, ¿no? Luego, sobre la opacidad, lo de la opacidad lleva en otra dirección. Utilizaba la expresión opacidad, quizás puede ser menos feliz que la otra expresión, ambigüedad, ambivalencia, ¿no? La intención fundamental de eso, de hablar de opacidad, que no es un atributo de Heidegger, evidentemente uno podría adjudicarlo, como decías tú, si te parece a Foucault, si te parece a Agamben o quien sea. La importancia de la cuestión de la opacidad o la ambigüedad o la ambivalencia en la discursividad heideggeriana está, sobre todo creo yo, y este me parece un aporte interesante de Bourdieu, en dotar de valor algo que nos puede parecer en principio secundario o algo que hemos utilizado, yo creo que todos alguna vez lo hemos utilizado o lo hemos escuchado como una típica broma sobre Heidegger, ¿no? De hablar en heideggeriano, ¿no? Pues aquí esto adquiere una importancia, ¿no? El estilo de Heidegger, la manera de escribir, la cuestión de la eufemistización
el uso de la etimología, ¿no? Que para volver claramente es un intento de generar una ilusión de sistematicidad, ¿no? Todos estos elementos adquieren relevancia. Adquieren relevancia en su opacidad, en su oscuridad, en su juego entre lo luminoso y lo oscuro, ¿no? Esa es la metáfora por lo demás muy heideggeriana la que acabo de utilizar. En su ambivalencia, en su ambigüedad, porque según Bourdieu son elementos que se ponen en juego en la discursividad heideggeriana para de alguna manera, o son consecuencia más bien, ¿no? Se ponen en juego como consecuencia de tensiones que existen al interior del proyecto heideggeriano, ¿no? Por ejemplo, hacer coherente la aparente instalación del pensamiento de Heidegger en un orden que diríamos sería un orden no histórico, el orden de lo no necesario, diría Heidegger, más allá de lo contingente, pero al mismo tiempo estar tomando opciones políticas efectivas, ¿no? Estas dos cosas, este doble juego. O como lo decía en mi texto, la apuesta por un discurso radical, ¿no? Una crítica radical de la cultura occidental, pero al mismo tiempo hacer una oferta filosófica universitariamente respetable, ¿no? Por lo tanto, leer los socráticos, leer Kant, etcétera, etcétera. Hacer un comentario de texto, etcétera, etcétera. Y diría yo una última tensión que me parece que es muy importante y que dota de importancia a esta cuestión de la opacidad, la ambigüedad del estilo heideggeriano, la cuestión de la operación, que sería por lo tanto íntimamente coherente con las opciones políticas efectivas de Heidegger, de realizar una exclusión, decía yo en mi texto, de las lecturas y las apropiaciones plebeyas, ¿no? Mi texto fundamentalmente lo que trata de mostrar es cómo podría uno leer a Heidegger como un pensador que ha intentado de alguna manera excluir la hipótesis populista, ¿no? Entonces, eso ya estaría en el estilo heideggeriano, ¿no? Es decir, la discursividad filosófica, ¿no? En su juego específico y particular, ¿no? El juego de leer a Heidegger, ¿no? Es un juego excluyente, ¿no? No permite lecturas profanas, no permite lecturas plebeyas, porque tiene que ver con un saber que se instala en un estatuto diferente respecto a todas las otras formas de discursividad. Y luego sobre el asunto del nihilismo, eso es muy interesante. He leído una parte de un texto, ¿no? De alguna manera la cuestión del nihilismo tiene que ver con lo que viene a continuación, porque es incluso mostrar otros elementos del contexto heideggeriano que son importantes de visibilizar. Evidentemente la cuestión del nihilismo es clave aquí, el ascendiente nietzscheano, pero sobre todo en mi texto, el texto que estoy trabajando, el cual esta es una parte, a lo que he tratado de conectar con la cuestión del nihilismo es la figura la mencioné muy rápidamente en la lectura, la figura de un poeta que es Stefan Jörg, ¿no? Y la ascendiente que Stefan Jörg tuvo, ¿no? Sobre la intelectualidad alemana de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Si uno quiere rastrear de dónde viene la cuestión de la poesía, la apelación a lo sagrado, al terruño, todos estos elementos del pensamiento heideggeriano, que evidentemente disparan a Hölderlin hacia atrás, ¿no? Pero realmente el antecedente fundamental de eso ni siquiera es Nietzsche, es Stefan Jörg, ¿no? Y en Stefan Jörg, como muy bien lo ha mostrado Manfred Frank en El Dios en el exilio, en lo que hay en Stefan Jörg es fundamentalmente una religiosidad de la nada, ¿no? Una apuesta, ¿no? por una afirmación de lo sagrado, que es en el fondo la afirmación de la nada. Sí, bueno. Yo, si quería contar puntos, pues si podría también decir un comentario, ya que está precisamente en esa nota de Stefan Jörg, a mí me pareció interesante y estoy igual como Horacio de acuerdo, y yo creo que por ejemplo muchas de esas cosas son las cosas que Derrida yo venía señalando desde los 60 y 70 cuando se oponía muchísimo de los, digamos, de los efectos que no son meros efectos retóricos de la retórica de Heidegger, porque obviamente para llegar los efectos retóricos nunca son efectos retóricos, sino que ahí es donde se bate el cobre, ¿verdad? La cuestión es, por ejemplo, a mí me sería interesante también, y esto sería quizás como ejercicio,
situar, expandir el marco político de lo que tú proponías y situar a Heidegger también en relación con gente del espectro de la izquierda que tenían los mismos tipos de prejuicios para nosotros, por ejemplo, y los mismos discursos hiper aristocratizantes sobre la crisis de la educación, la crisis de la cultura. O sea, hay un momento en el que Benjamin y Heidegger están completamente diciendo lo mismo en los 20 y los 30 sobre la crisis de la educación. Es más, yo diría que Benjamin a veces está incluso mucho más radicalmente, así como, no aristócrata, porque no es una cosa de la aristocracia, pero es más radicalmente contra las tendencias del momento, intempestivo, porque incluso el PPD, que es Stefan George y que están, por tanto, en cierta medida Heidegger, son unos histerizantes que están haciendo como un culto de la obra de arte, etcétera, etcétera, y que todavía no han entendido verdaderamente lo que implica poner la obra de arte en la historia. O sea, que no es una cosa solamente de la derecha, que no tiene que ver con que Heidegger sea un fascista, o hay que expandir el fascismo más allá de... Sí, lo que iba a decir para responder a las preguntas. Ok, Horacio, forma de inscripción que funcionen por abajo de la inscripción del poder, sí. O sea, yo creo que me encantó tu relación entre inscripción y poder, y me estuvo curioso que tú hubieses dicho que no entiendes a Foucault, porque así que Foucault habla de precisamente el poder y el cuerpo al principio de la... Es la naturaleza de la opacidad. Sí. Sí, ¿cómo es que sea la primera parte del cuerpo? Ay, Dios mío, hace tiempo no leo Vigilar y Castigar. El suplicio. Todo el pensamiento de la materialidad del cuerpo como superficie de inscripción que no está hallada, sino que es producida cada vez por el poder. Aquí habría que, no sé, tendría que yo tomar distancia porque obviamente muchas de las cosas que yo estaba exponiendo están en la estela de lo que Heidegger dice, y al mismo tiempo yo no me interesa mantenerme al interior de los parámetros de la historia del ser. Y yo creo que uno de los parámetros de la historia del ser, y esto es una cosa que es un problema para el pensamiento de la poshegemonía en general, en Schulman está muy claro y muy problemático, está también en Agamben, es el hecho de que entienden que la posibilidad, incluso a nivel explicativo, de una historia más o menos unificada a partir de una especie de arque es posible. Y yo no creo que eso sea posible ni a nivel explicativo. Es decir, yo creo que, como en cierta medida señalaba Borges ayer, la historia del ser de Heidegger necesita, es decir, el ser es poder, para por lo menos constituir una especie de narrativa historiográfica que tenga sentido como historia, en un sentido de la historia que Heidegger mismo está tratando de rechazar, pero que todavía no tiene como otros modos de expresión, digamos. Entonces, si uno, a lo que esto se traduce es que yo no estoy seguro que el poder se apodere en algún momento, o se haya apoderado en algún momento de modo tal que se convierte en una especie de hegemonía, del mismo modo que no estoy seguro que la hegemonía sea tan hegemónica que tendría que venir como una nueva época histórica a marcar como el proceso de deshegemonización, digamos. Sí, obviamente, que no quiere decir que no hay continuidades y discontinuidades, pero que tienen que ser pensadas de otro modo. Por eso, si te respondo desde Heidegger, el propio Heidegger dice, sí, obviamente, hay algo que no tiene nada que ver con el poder, y es el ser mismo. El ser mismo, y lo escribe con Y en su escritura, ortografía antigua, para distinguirlo del ser que es poder, ¿verdad? Y ese espero, el poder, en su relación con la impotencia, eso está como en los pasajes, creo que número 20, por ahí, si quieren lo pueden consultar. El poder, Heidegger trata de hacer un análisis que intenta mostrar cómo el poder de todas maneras está constantemente en su proceso de autoempoderamiento y de sobreapoderación, depende de cosas que domina, de las que se apodera, pero que además tiene que borrar el proceso de apoderamiento porque tiene que establecer la ilusión, digamos, la imagen de que estas cosas ya están sometidas y de que su propio movimiento de autoempoderación, que es la esencia misma del poder, y en este caso la esencia misma del ser, no depende de algo que no es poder y que tiene que ser apoderado, digamos. O sea, que el gesto, o sea, que así es como Heidegger piensa esto. Y por lo tanto, si hay una fuera del poder,
pero esa es una fuera del poder que desde el poder, en su expansividad, su autoconstructividad así como absoluta, no encuentra ningún lugar, digamos, de reconocimiento. De hecho, él habla de la palabra reconocimiento al final. Yo creo que, de nuevo, para conectar, yo creo que esto conecta, o por lo menos nos abre un poco el paso a la pregunta de Valeria, y también para sacarlo un poco del esquema heideggeriano. O sea, ¿cómo empezar a hablar de una fuera del poder? Pues uno de los modos de empezar a hablar de una fuera del poder es quizás reconocer que esta esencia misma del poder, y que Heidegger trata de pensar como la inesencia del ser mismo, pero que al interior de esa inesencia opera de todas maneras el binomio esencia-inesencia, de modo tal que el poder, aunque sea la inesencia del ser, tiene un modo propio de esencializarse, que es precisamente este movimiento de apoderamiento, ¿verdad? Si uno comienza a deconstruir radicalmente desde el principio esa oposición, entonces el valor explicativo incluso del esquema heideggeriano comienza a desfallecer, porque el poder mismo ya no se puede ver ni como la inesencia, porque la esencia y la inesencia ya dejan de ser términos pertinentes para pensar en este movimiento de diferenciación, digamos, que estaría al interior del poder y que haría que el poder ya de antemano quizás esté en precario, y entonces nos permite pensar precisamente esa precariedad del poder como la necesidad, entonces ya en un segundo momento, de toda una serie de mecanismos suplementarios que borren la suplementariedad del poder y que proyecten, y aquí yo creo que eso sería más bien lo que Derrida comienza a elaborar, sobre todo precisamente en los últimos 5 años de su carrera, cuando toma el proyecto de la deconstrucción de la soberanía. Si el poder fuese ya soberano de por sí, como de modo como tan autoclausurado en sí, pues efectivamente solo el ser podría salvarlo, ¿verdad? O sea, mientras que Derrida muestra como siempre, o sea, la autoclausura del ser siempre ha sido un proceso que ha estado precisamente ocurriendo bajo la égis, no sé cómo se dice égis, under the égis, como bajo la égida de un fantasma que remite en última instancia a una vulnerabilidad constitutiva. Entonces ahí yo creo que ya empezaríamos a salir del esquema heideggeriano y entonces empezaremos a salir también del esquema histórico heideggeriano, porque obviamente toda esta cuestión del poder se articula al interior de un intento de contar la historia de la ontología occidental desde Anaximandro hasta por lo menos Nietzsche, sino incluso un poquito más con Husserl y con los neokantianos, como la historia de la matriz más determinativa, que es lo que decía ayer Jorge, de todas las demás realidades históricas de la historia de la humanidad, al menos occidental, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso más o menos te satisface. Yo creo que ese tipo de vulnerabilidad tiene como grandes afinidades con Levinas, pero no necesariamente tiene que postular ni la coincidencia de la política con la ontología, que además que yo asumo, pero asumo de modo diferente, porque obviamente para Levinas esto tiene que ver con la primacía de la ética como prima filosofía, ¿verdad? Entonces la política es la guerra y la política es todo lo que acontece bajo la égida precisamente del ens qua ens. Y solamente si uno en cierta medida sufre el trauma del otro, podrá uno salir de ese circuito autorreferencial, ¿verdad?, del parmenidiano. Mientras que yo creo que desde esta perspectiva ni la ética ni la política son necesariamente las alternativas. Por eso en cierta medida es que pienso que esto tiene algo que ver con infrapolítica o con lo que Nancy llamaría, con Hammer llamaría una protopolítica, o hay otros conceptos por ahí también que funcionan de este modo. Pero ciertamente no sería una vuelta a la totalidad. Incluso sería decir, no es que hubo totalidad y tenemos que pensar fuera de la totalidad, es que la totalidad nunca fue. Por eso es que el texto de la metafísica, si no es un Cartesian, Derridian, está siempre abierto. Y por eso es que la lectura es el pensar. Es que leer de nuevo diferente. John, autonomía entre ambos conceptos.
Bueno, sí, no, y además aquí yo debo confesar que obviamente yo estaba operando bajo un nivel absolutamente como ontologizante y que además que yo estoy muy consciente porque que no me agrada para nada. O sea, un trabajo más largo, habría muchísimo más que hacer. Yo sí quería insistir en el hecho de que al combinar estas dos palabras, este laborioso empoderamiento, quería traer al centro de la discusión sobre el poder el asunto del ergon. Obviamente, ese asunto no es un asunto ni nuevo, ni además un asunto que en Agamben, en Nancy, en Bataille, Blanchot y en Derrida está constantemente motivando, y en Heidegger precisamente, una serie de análisis. Pero yo creo que una de las cosas que habría que hacer para tomar esto bien en serio es quizás plantear la pregunta de si hay algún tipo de discontinuidad entre esta, digamos, entre la traducción entre el ergon y el trabajo, y el ergon y la labor, y el ergon y la ópera no es exactamente igual. Es decir, el ergon no es un fundamento, una reserva última de significado que entonces determina todas estas distintas palabras que igual en muchísimas otras lenguas tienen significados completamente diferentes. Eso es un trabajo mucho más detallado, pero un trabajo del que estoy muy consciente que lo que me interesa a mí hacer para que no se quede precisamente un poco como en este esquema hiper heideggeriano de historia del ser, de que en el fondo Aristóteles dijo una cosa sobre el ergon y eso es la ley hasta ahora, ¿verdad? Una cosa así. Pero al mismo tiempo yo creo que se pierde uno si uno se mantiene como en una metodología Foucauldiana de los quiebres epistemológicos y historias trilladas historicistas de la modernidad que solamente sirven para establecer precisamente campos de certeza. Uno se pierde como el trabajo de esa ontología histórica todavía puede desedimentar, mostrar que en el fondo quizás a pesar de una pluralidad de sentidos, algo del ergon opere de modo implícito y determinativo en cómo nosotros continuamos pensando la relación entre la praxis humana y el trabajo, sería yo creo que importante y en el fondo es lo que yo creo que gente como Agamben está tratando de hacer. Y bueno, sí, esas son las tres preguntas. Disculpen. Bueno, gracias por la pregunta. Obviamente, mi respuesta tiene que ser que no lo sé, porque tengo que pensarlo, obviamente es buena la idea, pero quizás mi sospecha de una política de la muerte y ya, al menos con esto, es que tiene que ver con la mediación por un lado y no está desentendida de la vida, ¿no? Como esas dos cosas es lo que me interesa ahí. Pensando en la violencia, digamos como la pena de muerte, pero quizás sin llegar a la pena de muerte, sino la muerte dada, el asesinato, etc. A mí me hace pensar en Freud que habla de la pulsión de muerte como algo que hace su labor silenciosa. Dice, pero ¿dónde está metido Freud cuando escribe está la guerra activa y dice que la pulsión de muerte hace una función silenciosa? Entonces, mi pregunta en realidad, en el fondo, es de pasar a ser una cosa silenciosa, como decir, no sé, fantasear con matar a tu papá, como le dijo, qué sé yo, a realmente dar la muerte, que es lo que pasa en el medio. Quizás esa sería mi manera de entrar a eso, ¿no? Y la pena de muerte ya sería algo pues, más allá, pero sí, por ahí ya me... Gracias. Gracias por las preguntas. Voy a tratar de unir las dos, pero voy a empezar otra vez con una cita de Schmitt, de manera de recoger los dos puntos. Dice Schmitt que enemigo no es cualquier competidor o adversario, tampoco es el adversario privado, que es al que se le detesta por cuestión de sentimiento o antipatía. Enemigo son un conjunto de hombres que, si quiere eventualmente, esto es de acuerdo con una posibilidad real, se pone combativamente a otro conjunto enemigo. Solo es enemigo el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un conjunto tal de personas, o en términos más precisos, un pueblo entero, adquiere eo ipso carácter público. Enemigo es en suma hostis, no inimigos, espolios, no hector. Se desprende de esa cita de Schmitt que incluso el amigo, amicus, puede devenir polemos. Si el amigo levanta
algo así como una sedición interna. Schmitt, en una nota al pie, y refiriendo explícitamente al texto de Platón, establece también una oposición y plantea Schmitt, hace una distinción pero que en realidad no se sigue del texto de Platón, y eso es más relativo. En Platón se pone, dice Schmitt, en Platón se pone un fuerte acento sobre la oposición entre Pólimos y Estros, y esa oposición entre Pólimos y Estros se correlaciona con la que existe entre Pólimos y Estasis. Bien, te voy a mostrar que ese planteamiento de Schmitt está planteado, pero no se deriva del texto de Platón, en la medida de que Estros, en el texto de Platón, nombra al mismo tiempo el Pólemos y la Estasis. El Electrán, es una enemistad. Por supuesto que Platón plantea que la guerra contra los bárbaros son enemigos por naturaleza y dice que son polemoi phisei, pero a esa enemistad, que el polemoi phisei la nombra como Estras. Por lo tanto, la oposición que plantea Schmitt no es tan cierta. Deberíamos demostrar entonces que esa definición de lo político sobre la base de la guerra exterior al mismo tiempo tiene, para contestar tu pregunta respecto de la posición de la Estasis en Schmitt, algo así como el movimiento de otro lado, porque Schmitt está obligado a trasladar al orden de la política exterior toda esa necesidad política. Por lo tanto, tratar al enemigo externo como si fuera enemigo. Y muy bonito lo que se refiere que yo en política de la amistad, justamente cuando intento pensar una amistad, primero desarrollando su texto y vinculándolo con trabajos anteriores, por ejemplo, cuando plantea que la amistad está más allá de lo presente viviente, por lo menos permite el tiempo muerto en el presente vivo y de alguna manera, bueno, por ejemplo, me acuerdo un texto de Rogosinski que creo que se llama La muerte de Lampard, lo que hace de Rogosinski no mía. Rogosinski se acuerdan que en el texto de Valdemar se hace apellida Marx, el motivo por el cual se puede leer la huella del fenómeno como aspecto de la. Y es divertido porque el capítulo 5 sobre el motivo filosófico justamente está remitiendo a la huella del fenómeno, que tiene que ver con la inscripción de la muerte o de la justicia del tiempo muerto a la justicia que va a deconstruir el tiempo del derecho que se quiere como puro presente vivo, por decirlo así. Para contestar rápidamente a Valeria, respecto de la figura del enemigo, Schmitt parece ser que no hay guerra sin esa figura del enemigo, en el sentido de que sin esa posibilidad real, que no posibilidad real, que los están juntos, no hay guerra sin esa posibilidad real de una guerra que es eventual, pero que ya está decidida de antemano. En el mismo sentido, Schmitt, cuando plantea su distinción entre Pólemos y Estasis, por decirlo así, la plantea simplemente como dos manifestaciones de la diferencia entre enemigo y enemigo. En ese sentido, es que la diferencia entre Estasis y Pólemos en realidad está amarrada por un concepto que la antecede, que por lo tanto es una posibilidad real y inscrita en la cuestión del Estasis. Me parece. Por ejemplo, por lo que me parece que incluso para seguir Rey de Platón, pero en esto nos pasa que moviendo sobre Cicerón, que es el texto que abre política de la amistad, una cita muy cortita, pero en realidad es más. No sé si hay tiempo que leer, podríamos. Lo deje el rey de la asociación, también quiero mejor que esto todo que decirle él, que es por Gracias. Cicerón dice: por un lado, la amistad contiene muchísimas y
y grandísimas ventajas, y por otro supera ciertamente todas, porque hace brillar una buena esperanza para el futuro y no permite que los espíritus se debiliten y no decaigan. Pues quien contemple un verdadero amigo, y la importancia de la cuestión de la cómo Cicerón determina que ciertamente es verdadero o no, cuestión que arriba en ese texto Cicerón, pero también es Montaigne. Quien contempla a un verdadero amigo contempla como un retrato de sí mismo. En consecuencia, los ausentes están presentes y los necesitados tienen abundancia y los débiles están fuertes. Lo que es más difícil de decir, los muertos viven. Táncaro no recuerdo el gran de los amigos lo que sigue. Por esto, la muerte de aquellos parece ser dichosa, la vida de estos laudable. Y si quitaras de la naturaleza de las cosas la unión de la benevolencia es lo que define la amistad verdadera, ni casa alguna, ni ciudad alguna podría mantenerse en pie, ni siquiera el cultivo del campo permanecería. Se parece mucho cuando Hobbes dice que el estado de naturaleza de la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida, cuando se refiere, dice que no hay cultivo ni cómputo del tiempo. Continúa Cicerón. Si esto se comprende menos, puede percibirse cuán grande es la fuerza de la amistad y de la concordia por sobre las disensiones y las discordias. Pues, ¿qué casas tan estables? ¿Qué ciudad tan firme que no puede ser derribada de los cimientos por odio y divisiones? A partir de esto, puede juzgarse cuánto bien hay en la amistad. Cuentan incluso que un tal docto varón agrigento vaticinó en versos griegos que las cosas permanecían junto a la naturaleza de las cosas, y en todo el mundo de las cosas se movían, la estrechaba la amistad y la disipaba la discordia. Por lo tanto, hay algo así como un peligro en la discordia que debería estar rastreando también en toda la tradición que comprende la amistad bajo estos términos, que no hay que acompañar al amigo cuando el amigo pretende hacer la aplicación interna, porque la verdadera amistad está definida por la benevolencia y por la razón que tiene cerca de comportarse con el Estado. Es muy interesante, por lo tanto, que debería permanentemente haga un llamado a la desobediencia civil en algún texto, explícitamente. Y también a la noción de amistad que por la fraternidad, que por lo demás, en cierta tradición, siempre comprende la amistad en términos masculinos y se incorpora la mujer como un caso, una derivación. Y en ese sentido me parece muy importante también, performativamente, pero no solamente performativamente, cómo recoge a Nicole Loro en política también. Y si uno le hemos cuidado, me parece, como está diciendo, la lectura de sus amigos, la Martí, por ejemplo, está discutiendo permanentemente con ellos sobre toda la cuestión de la democracia, en una así muy fuerte, se da parte esta canalla abierta al tocar, y con Nicole Loro la está siguiendo desde sus textos sobre la guerra inclusive después traducido por Hobbes a su vez. ¿Estamos, parece? ¿O no? Claro, no sé si me gustaría preguntar algo. Tengo algo que quiero preguntar, no sé cómo hacer. Pero que diría por lo siguiente, ¿no? Y el ejemplo podría ser cualquiera, digo, cualquier, entre comillas, gran obra, ¿no? No necesariamente la de Heidegger, ¿no? Pero el caso sería Heidegger, ahora un poco de la obra. Claro, pero siempre que hablamos de una obra menor, por otro lado, digamos, siempre que estamos enfrentados a una obra, en ese sentido estamos enfrentados a qué significa pensar. Para decir un poco más ustedes, decir qué significa pensar. Pensar es, no quiero repetir los heideggerianismos, no quiero ahorrar todo eso, pero inevitablemente eso que exige, por decirlo así, lo que está en juego, la democracia significa pensar es derrumbar, echar una relación, ¿no? Una relación
conflictiva, ¿no?, con el aparato lingüístico, que es autopaico y que es imperialista. Uno podría pensar, el lenguaje es es aquello que nos protege de la cosa, por decirlo así. Nos protegemos de la cosa. Y curiosamente toda gran obra, la llamamos gran obra, entre comillas, usando la expresión heideggeriana, Heidegger llamaría gran obra a toda obra que en su, digamos, derrumbando el lenguaje en el lenguaje que esa obra produce, ¿no?, hace comparecer la cosa, ¿no? Y ese hacer comparecer la cosa inevitablemente va a exigir un extrañamiento total de la lengua en la cual redundamos cotidianamente. Entonces, lo que me llama un poco la atención, por ejemplo, pero yo sé que tiene mucho que ver con los 10 minutos, no lo estoy criticando porque he estado muy bueno, cuando fui al seminario, ¿no?, pero que no se produzca la ilusión referencial, ¿no?, de que Heidegger está hablando del, bueno, está hablando de la cosa, efectivamente, lo digo en el sentido más fuerte, digamos. La cosa es el asunto de su escritura, de su texto, haciendo comparecer la cosa. El tipo construye eso, lo cual estamos hablando de la historia del ser, ¿no? Pero la historia del ser es un efecto simplemente de la escritura heideggeriana. No hay usted piensa que hay una historia del ser, o que hay algo así como un poder sustantivo que, o sea, efectivamente no podría pensar que hay un dispositivo. Estamos hablando de un dispositivo filosófico, por decirlo así, que es una biblioteca, y el tipo está entrando en una relación con esa biblioteca y está moviendo piezas de ahí. A lo mejor hay momentos, ¿no?, y yo diría que eso a mí no me gusta para nada el texto de Bourdieu, ¿no? O sea, en un sentido me parece entretenido el ejercicio pero no me gusta para nada justamente porque no toma este asunto, ¿no? No toma en cuenta este asunto clave de lo que es una escritura contundente que hace comparecer. Porque uno podría pensar que a lo mejor el nazismo heideggeriano o su deriva, bueno, tiene que ver con una distracción de su trabajo en la obra, digamos, ¿no? El tipo entró en la lengua redundante que de algún modo tiene que estar sistemáticamente construyendo, ¿no? Y por supuesto que toda esa... En Aristóteles está esa expresión, ¿no? O sea, el gran riesgo que hay en ese extrañamiento de la lengua es ir al enigma o ir al... la otra palabra creo que es el caleipoto, ¿no?, que es muy bonita la palabra, no sé cómo se llama eso. Caleipo. Bueno, caleipoto creo que es, ¿no? Que es como lo sutil, lo rebuscado, también puede ocurrir eso, digamos, ¿no? Que son los dos grandes peligros de una escritura que se está haciendo cargo de eso de lo cual nos protegemos permanentemente en el lenguaje, pero que al mismo tiempo esa protección tiene también un carácter imperial, por decirlo así, ¿no? El proceso de clausura exige una lengua que no hay, o sea, cosas como obras, ¿no? Freud no tenía idea, digamos, de psicoanálisis, cosas totalmente posteriores a esa producción lingüística de lo que es el asunto. Entonces, ¿cómo no caer en la ilusión de que Heidegger está hablando del poder, por decirlo así como una, ¿no? Y bueno,
¿por ejemplo, pones el énfasis en esta pequeña ponencia? Y lo estoy diciendo un poco por el lío que tengo yo, con lo que voy a tener que poner después. ¿Dónde poner los énfasis, no? Sí. En una pequeña exposición. ¿Por qué poner el énfasis en ese momento tan fuertemente, o sea, que resuena en el lenguaje heideggeriano, tan fuertemente trascendental, ¿no? Un trascendental fáctico, ¿no? De la metatécnica o del poder que todo lo... y no en lo que el mismo va a elaborar como respiración, digamos, no como salida de ahí, ¿no? Que tal vez... no sé si... Sí, yo entiendo completamente, o sea, es una situación con la que yo también lidio, por motivos existenciales, por motivos banales también. Estoy completamente de acuerdo que lo de la lengua que no hay es esencial, en la medida en que quizás de las pocas concesiones al orden académico es, no sé, hablar una lengua, la que hay, pues sí, yo en cierta medida trato de hablar hasta el punto más posible la lengua que hay, pero espero que de vez en cuando se pueda la que no hay, ¿verdad? Pero de todas maneras me encanta esa frase, no porque me suena como si estuviese diciendo en Puerto Rico ahora mismo. Esto es lo que hay, no es así. ¿Qué iba a decir? Bueno, ¿por qué el énfasis? Bueno, es que el énfasis viene en parte porque me interesa el asunto del poder, en parte porque no me interesa, el trabajo no está en función de Heidegger en cierta medida. O sea, esto lo pongo así como muy claro, y de hecho por eso es parte como de esta serie que yo lo hago un poco con ironía así y mucha distancia, he titulado Conceptos Infrapolíticos, porque a mí la cuestión de trabajar bajo conceptos no me parece, no sé, yo preferiría estar leyendo poemas, que es además, para lo que tengo un imprimatur con un doctorado, ¿verdad? O sea, que la cuestión del concepto como una instancia interesante del pensamiento a mí siempre me ha parecido muy problemática y en cierta medida tiene este ejercicio para eso precisamente. Por aquello de someterme a cómo se podría hacer un léxico, un ejercicio lexicográfico que no asuma toda una serie de presuposiciones que son presuposiciones que en el fondo coinciden con la coincidencia entre la ontología y la política. Si enfatizo el asunto del poder, es porque en el fondo también pues, es de lo que va el texto y es de lo que va lo que me interesa hablar. Heidegger en la esencia, en la historia del ser, utiliza una palabra que es la palabra milde. Y la palabra milde también utiliza la palabra, y aquí ocurre tanto el milde como el charis, que es la gracia. Y la gracia incluso en el sentido teológico, digamos, para hablar del ser, o del ser mismo en su mismeidad, digamos. Pero yo creo que una de las cosas, y quizás este sería mi modo de rescatarme, digamos, de la pregunta, pero tampoco necesariamente creo que tenga que rescatarme, es que Heidegger entiende que las condiciones del decir, el ser mismo, no están. O sea, él mismo está tratando de clarificar su historia. Y en su intento de clarificar su historia, tiene que admitir que, como dice el Baitre, que todas las palabras están tan afinadas, cosa que para empezar yo, con lo que refiero, incluso en un sentido como estructural. No creo que las palabras estén todas gastadas y no creo que las palabras se gastan y se vuelven y aun cuando se gastan producen efectos nuevos que no sabíamos. Incluso el gastarse es un nuevo efecto de la palabra, ¿verdad? Pero bueno, dejándose a un lado, las condiciones de la explicitación de lo que implicaría verdaderamente pensar en ese milde. Y milde, yo lo traduje por benignidad o por lo benigno, pero milde es también lo mild, ¿verdad? Es como lo tibio, lo tenue, como el instalarse en esa tenuidad de una palabra, ¿verdad? Y si no, debería serlo. No está dado, no se le había estado dado a
porque su historia es la historia del poder. Claro, Heidegger escribió esto entre el 38 y el 40, en el momento precisamente en el que la deriva que ya estaba instalada de la máquina de aniquilación nazi está empezando a precisamente a producir otra guerra mundial. Entonces, que a lo mejor la tarea de uno sería enunciarla por Heidegger, estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso sería quizás otro paper, ¿verdad? Pero para que tengas idea, por ejemplo, en este pasaje, eso acontece solamente una vez. El ser Milde, que también es como un cierto respirar. Yo creo que es de lo que ayer habló Antonio, ¿no? Cuando habló de los negros. Sí, en parte.